Me expulsaron del grupo familiar por nunca participar, y justo cuando tuve un accidente y pedí auxilio, nadie respondió. Ahí entendí mi verdadero lugar. La notificación me apareció justo después de cerrar una videollamada del trabajo. Estaba revisando el correo, esperando un documento que no llegaba, cuando mi celular vibró. Pensé que era algún recordatorio, pero no. Era un mensaje de WhatsApp. Más bien, un último mensaje. Te sacamos del grupo porque nunca participas, primo. No te lo tomes personal. Esa fue la mierda seca y absurda que escribió Miguel, mi primo mayor, el mismo que se la pasa compartiendo cadenas religiosas y videos de TikTok con teorías sobre aliens en el grupo familiar. Abrí la aplicación y vi el icono gris, ya no estaba. Literalmente me expulsaron de la conversación donde mi familia compartía todo, desde cumpleaños hasta noticias importantes, porque según ellos nunca hablaba. Lo curioso es que, incluso cuando mandaba un simple feliz cumple o preguntaba por el estado de alguien enfermo, ni se dignaban a responderme. Era como gritar en una habitación vacía. Solo que esta vez, la puerta me la cerraron en la cara y se aseguraron de echarle llave. No respondí. Ni me molesté en escribirles directamente. Cerré la app, la pantalla, el día. Me metí bajo las cobijas con un nudo en el pecho que no era rabia ni tristeza del todo, era esa mezcla amarga de decepción que ya viene acumulada desde hace años. Porque no era la primera vez que me hacían a un lado. Desde que mi papá murió, la familia se fue desarmando como castillo de naipes, y en lugar de acercarse más entre ellos, se fueron agrupando en subgrupos donde claramente yo no encajaba. Me tocó ver cómo organizaban reuniones sin invitarme, cómo hacían videollamadas espontáneas pero donde mágicamente todos ya estaban conectados cuando me enteraba. Como incluso mi mamá se unía a esas dinámicas pasivo-agresivas de dejarme por fuera de decisiones o noticias familiares porque tú siempre estás ocupado, mi amor, y no queremos molestarte. La frase con la que justificaban su indiferencia era siempre la misma, tú no hablas, como si el hecho de no ser el payasito del grupo me hiciera merecedor de ese tipo de aislamiento. Pero lo que realmente me partió en dos ocurrió unos días después. Había salido de una reunión tardía en la oficina y estaba manejando por la interestatal, en uno de esos tramos donde la luz se pierde y solo el sonido del motor te acompaña. Iba cansado, agotado, con la cabeza dándome vueltas, y sin esperarlo un maldito tráiler decidió cambiarse de carril sin señalizar. Lo último que recuerdo fue el chirrido violento de los neumáticos y mi coche dando vueltas como un trompo antes de estrellarse contra una zanja al lado de la carretera. Cuando abrí los ojos, con la cara llena de sangre seca y un brazo adormecido por el golpe, tomé el celular sin pensar. En mi cabeza, el grupo familiar era lo más lógico, ahí estaban todos, podía pedir ayuda rápido y alguien llamaría, alguien sabría qué hacer. Escribí con los dedos temblorosos. Tuve un accidente. Estoy en la interestatal, cerca de la salida 43. No puedo moverme bien. Por favor, necesito ayuda. Le puse hasta una foto del carro volteado. No pasó nada. Ni un estás bien, ni un puto voy en camino, ni siquiera una reacción de esas mierdas de manito o cara asustada. Entré al grupo para ver si el mensaje se había enviado y ahí caí, ya no estaba. No era parte de ese grupo. No me podían leer. Literalmente les estaba hablando a fantasmas porque me habían borrado antes. Esa fue la primera vez que sentí rabia de verdad. No la rabia pasajera que uno siente por un mal día. Fue una rabia densa, visceral, como un fuego que empieza a hervirte desde las tripas. Me dejaste solo, maldita familia. Me borraron porque no participo, pero ni les importó si estaba vivo o muerto. Esa noche me sacaron del carro los paramédicos gracias a un camionero que me vio desde la autopista y llamó al 911. Si hubiera dependido de ustedes, me habría quedado pudriéndome con el cinturón incrustado en el pecho. Esa fue la noche en que me di cuenta de que ya no tenía familia. Y si la tenía, era una familia que solo me quería cuando hacía falta completar la lista de cumpleaños o llenar una silla vacía en Navidad. No contaban conmigo para nada más. Y como no contaban conmigo, lo justo era que yo dejara de contar con ellos también. Desde ese momento comencé a pensar, con calma y paciencia, cómo devolverles esa misma moneda.
Porque una cosa es que no te quieran cerca. Y otra muy distinta es que crean que van a quedarse tranquilos después de dejarte botado a tu suerte. Actualización 1. Pasaron un par de semanas desde el accidente, y aunque físicamente me iba recuperando poco a poco, con el cuello aún resentido, la pierna izquierda cubierta de moretones y una férula molesta que me acompañaba a todas partes, lo que realmente me costaba era digerir lo que había pasado. Cada día, mientras me sentaba con el hielo en la pierna o intentaba concentrarme en las tareas más básicas del teletrabajo, la escena se repetía una y otra vez en mi cabeza. El momento exacto en que escribí desesperado pidiendo ayuda, el vacío posterior, el dolor de la sangre escurriendo y la humillación de saber que ni siquiera tuve la opción de recibir un maldito visto. Me consumía una mezcla de rencor y determinación. No iba a quedarme sentado lamiéndome las heridas mientras esa sarta de hipócritas seguía actuando como si no hubieran tenido ninguna responsabilidad, como si no hubieran ignorado a uno de los suyos cuando más los necesitaba. Lo primero que hice fue recopilar todo lo que pudiera usar. Me metí en mis antiguos respaldos del grupo familiar, esos que quedan guardados automáticamente por WhatsApp en Google Drive, y empecé a escarbar. Encontré capturas de conversaciones donde yo había preguntado por el estado de salud del abuelo cuando tuvo el infarto y nadie me respondió. También hallé mensajes míos felicitando a primos por sus cumpleaños, ignorados olímpicamente mientras otros recibían respuestas llenas de corazones y fotos de pasteles. Incluso di con un mensaje en el que, hace un año, ofrecí ayudar con la organización de la fiesta de aniversario de mis tíos. Y lo dejaron en visto mientras al día siguiente compartían que ya todo lo habían resuelto entre los de siempre. Reuní todo eso en un solo documento, bien ordenado cronológicamente, con capturas claras y textos explicativos. Le agregué una sección final titulada, La última vez que intenté confiar. Allí puse la foto del coche volcado y el mensaje que envié justo antes de desmayarme en medio de la autopista. Fue jodidamente catártico escribir todo eso. Me tomó 2 noches de insomnio, rabia y lágrimas contenidas, pero lo hice. Lo documenté todo como si fuera un expediente judicial, porque esa mierda, aunque fuera emocional, tenía consecuencias reales. Después, empecé con lo que podría llamarse la primera fase de mi venganza, hacerlos sentir incómodos. No iba a irme directo al escándalo, no todavía. Quería que primero empezaran a sudar frío, a preguntarse si algo había pasado y por qué yo no decía nada. Para eso, aproveché que muchos de mis primos y tías eran adictos a Facebook y jamás desactivaban sus notificaciones. Les envié un mensaje privado uno por uno, con el PDF que había preparado, acompañado de una frase que variaba apenas entre todos, pero cuyo tono era el mismo: sé que nunca te importó lo que pasaba conmigo. Pero pensé que al menos deberías ver esto. Quizá te ayude a entender por qué no pienso volver a confiar en ustedes. No era una súplica, no era una acusación abierta, pero el mensaje iba cargado de veneno pasivo que sabía iba a calarles hondo. La reacción fue exactamente lo que esperaba. Algunos, como mi tía Norma, leyeron el mensaje sin responder. Otros, como mi primo Diego, me mandaron un texto corto intentando justificarse: no tenía idea, primo. De verdad, pensé que ya no querías tener contacto. Otros, en cambio, se fueron directamente al contraataque pasivo-agresivo. Mi prima Laura me soltó: no sé para qué revuelves todo esto. Nadie tiene culpa de nada. Fue una decisión grupal, y tú nunca estuviste ahí. Esa respuesta me sacó una carcajada amarga. ¿Decisión grupal? Expulsarme por no ser el bufón digital del grupo era ahora una especie de decreto aprobado por el Senado familiar. Cerré su mensaje y la bloqueé sin pensarlo. No iba a gastar energía explicando lo obvio a alguien tan metida en su burbuja de perfección y doble moral. Pero lo más jodido fue lo que vino después. Empezaron los comentarios cruzados. Una de mis primas menores, que aún me seguía en Instagram, me escribió: ¿es cierto lo que dicen que estás inventando cosas para llamar la atención? Porque mi mamá dice que exageras todo. Ahí me di cuenta de que el grupo familiar había vuelto a tocar el tema, pero como siempre, en voz baja y con el mismo tono mezquino de siempre, hablar de mí sin preguntarme. Juzgarme sin haberme llamado siquiera una sola vez después del accidente.
Me hervía la sangre. Me hervía tanto que sentí que quedarme en la molestia silenciosa ya no era suficiente. Iba a hacerlos quedar en ridículo. Iba a exponerlos. Pero lo haría con calma. No por despecho barato. Lo haría como quien espera una cosecha y sabe que el fruto más amargo es también el más delicioso cuando se sirve frío. Porque si para ellos yo era el que no participaba, entonces les iba a mostrar lo que pasaba cuando alguien invisible decide volverse inolvidable. Actualización 2. Un mes después de aquella primera oleada de mensajes, las aguas seguían agitadas en silencio. No habían respondido en masa, no me habían pedido disculpas, pero se notaba que algo se había removido entre ellos. Lo confirmé cuando una amiga de la familia, de esas que vive con un pie en cada casa y es básicamente la radio local disfrazada de señora buena, me escribió por Messenger diciendo que había escuchado que me estaba vengando de mi propia sangre y que eso no estaba bien visto. Me reí con una ironía tan seca que ni siquiera le respondí. Porque si algo tenía claro es que la reputación de esa familia de postureo y secretos sucios merecía mucho más que un simple documento con capturas. Así que comencé a planear la siguiente fase, esta vez, más elaborada y, sobre todo, pública. La oportunidad me cayó del cielo una tarde cualquiera mientras revisaba eventos locales en Facebook. Me topé con una publicación que anunciaba la apertura de un nuevo café cultural que ofrecía su espacio para exposiciones artísticas, muestras de escritura, performances y demás cosas que suelen atraer a los mismos que antes me decían que mi carrera no servía para nada. Recordé que uno de los dueños era amigo de un colega de la universidad, así que lo contacté con la idea de armar una especie de exposición testimonial titulada Conversaciones con el Silencio. Le vendí el concepto como un proyecto personal donde exploraba el abandono familiar, el aislamiento emocional y el rol de los grupos como espacios de exclusión disfrazados de unidad. Aceptaron sin pensarlo demasiado, sobre todo porque les ofrecía ser una parte multimedia donde incluiría audios, textos y mensajes reales, sin alterar. Nadie preguntó mucho. A nadie le pareció raro. El mundo del arte está lleno de cosas más locas, y yo, la verdad, venía cargando con esta rabia durante años como para no aprovechar el momento. Pasé semanas editando clips de voz de conversaciones antiguas, transformando mis mensajes ignorados en audios narrados por actores, y maquetando impresiones en tamaño póster de los chats que tenía guardados. Hice todo con seudónimos, pero quien conociera la historia de cerca, y especialmente, quien la hubiera protagonizado, sabría que era un espejo directo a su cara. El día de la muestra, llegué temprano, me aseguré de que el video testimonial estuviera bien sincronizado con la música de fondo, y me instalé cerca de la entrada, café en mano, con una sonrisa que venía más de la venganza que del orgullo artístico. Y ahí ocurrió. Uno a uno comenzaron a llegar conocidos. Una prima lejana, una vecina que tenía a mi tía en Facebook, el hijo del compadre de mi mamá. Todos entraban, veían el material, hacían el recorrido en silencio y luego, en algún punto, soltaban un pero esto no es lo que le pasó a. La reacción fue casi inmediata. Antes de que terminara el segundo día de exposición, me llegaron mensajes de varios números desconocidos, algunos suplicando que retirara los audios. Otros insultándome por exponer cosas de familia como si fuera un puto delito contar la verdad cuando la verdad incomoda. La que más me impactó fue mi madre. No porque se disculpara o reconociera algo, sino por el descaro con el que escribió, ¿es que ahora te crees mártir? Qué ganas de revolver la mierda por puro rencor. Todos tenemos cosas que callar, pero tú decidiste gritarlas por atención. Me quedé viendo el mensaje durante minutos, leyendo y releyendo la palabra atención como si fuese un insulto. Ella, que había leído mi mensaje de auxilio sin decir ni media palabra. Ella, que me había apartado de sus planes como quien olvida las llaves en la mesa. Ella ahora tenía la osadía de decir que yo estaba llamando la atención. Le respondí solo con una línea, sin rabia ni ironía, solo una jodida verdad imposible de discutir, la diferencia es que tú te callaste para no incomodar. Yo grité porque nadie me oyó cuando más lo necesité. La bloqueé después. No por cobardía, sino porque sabía que el dolor que le había causado no necesitaba más combustible. Ese tipo de heridas arden solas, sin que uno le sople encima.
Pero la cereza del pastel no fue esa exposición. Fue lo que vino después. Uno de los asistentes al evento resultó ser periodista de un medio local pequeño, de esos que cubren historias humanas y eventos independientes. Me contactó para hacerme una entrevista. Acepté con gusto, pero puse una condición, que no se usaran nombres reales ni imágenes directas. Quería que la historia golpeara, no que se volviera un chisme más. El artículo salió a la semana siguiente bajo el título Silencios familiares, el relato de un hijo que fue ignorado hasta casi morir. Las reacciones no se hicieron esperar. Se compartió en grupos comunitarios, se comentó en foros, y algunos incluso lo tomaron como ejemplo en debates sobre salud mental y apoyo social. Lo que comenzó como una venganza silenciosa se estaba convirtiendo en una conversación más grande, más incómoda, más profunda. Y lo mejor, mis familiares lo sabían, lo leían, y no podían hacer nada para detenerlo. Porque esta vez no se trataba de mí vengándome solo, sino del eco de sus actos alcanzándolos desde otros rincones, donde ya no podían meter la basura bajo la alfombra como hacían de costumbre. Actualización 3. Pasaron 3 meses desde que se publicó la entrevista y, aunque en teoría la marea debería haberse calmado, en realidad todo estaba empezando a hervir por dentro. La familia seguía en modo defensa, actuando como si todo lo que había hecho era un berrinche exagerado, una crisis emocional convertida en teatro público. Me llegaban mensajes indirectos a través de conocidos, incluso gente que apenas recordaba del colegio me escribía para decirme que algún familiar mío los había contactado para aclarar que yo no estaba bien. Como si difamarme fuera la única forma que tenían de justificarse ante sus conocidos. Fue en ese punto cuando me quedó claro que no entendieron nada, que para ellos la imagen seguía siendo más importante que el daño causado. No les importaba lo que había sentido, ni cómo me habían abandonado. Les dolía el ridículo, no el remordimiento. Así que decidí que la siguiente etapa no iba a ser silenciosa, ni simbólica, ni en clave artística. Esta vez, iba a tocarlos donde realmente les dolía, en sus eventos familiares, en sus círculos de comodidad, en esas reuniones donde se sienten dueños del discurso y donde nadie los cuestiona. Y la oportunidad se presentó en bandeja de plata cuando uno de mis primos anunció su fiesta de compromiso. Lo supe porque, aunque ya no era parte del grupo oficial de WhatsApp, alguien, probablemente una de las pocas almas decentes que aún quedaban por ahí, me mandó la invitación con un simple supongo que no te invitaron. Pero esto es lo que se viene. Me reí en voz alta cuando la leí. La misma familia que me sacó del grupo por no participar seguía haciendo reuniones, celebraciones, y confirmando que mi exclusión no fue casualidad. Era una jodida estructura armada a conciencia donde yo no tenía cabida desde hacía mucho tiempo. Pero esa vez, en lugar de sentir el vacío de siempre, sentí una chispa. Me sentí preparado. No con odio bruto, sino con una claridad quirúrgica. No quería arruinarles la fiesta. Quería que recordaran esa fiesta por siempre, pero no por la razón que ellos creían. Reservé mi entrada sin anunciarme. Conseguí un pase extra a través de un amigo del primo político, que ni siquiera sabía que yo era el pariente excluido. Me presenté ese día con ropa elegante pero discreta, sin buscar llamar la atención, pero tampoco ocultándome. Nadie me esperaba. Cuando entré al salón y empecé a saludar a los conocidos con la tranquilidad de quien ya no tiene nada que perder, hubo una mezcla de incomodidad y sorpresa. Algunas tías fingieron que no me veían, otras me saludaron con un beso falso y el típico "ay, pero qué gusto verte" con tono de asco envuelto en azúcar. Mi madre, en cambio, se quedó paralizada al fondo, con una copa de vino temblando entre los dedos. No dijo nada. Yo tampoco. Solo le hice un gesto seco con la cabeza y seguí de largo. Esperé hasta que el ambiente estuviera bien instalado, cuando todos estaban sentados, la comida servida y el micrófono abierto para los brindis. Aproveché un instante de descuido entre discursos y me acerqué al DJ. Le pedí que pusiera una pista de audio desde una USB que llevaba en el bolsillo interior del saco. Le dije que era una grabación sorpresa para el primo, que lo haría reír. El tipo, con cara de fastidio pero sin ganas de discutir, accedió. Y entonces sonó. El audio comenzaba con mi voz narrando, sin nombre, una crónica simple,
hace unos meses tuve un accidente. Pedí ayuda a mi familia. Nadie respondió. Me habían sacado del grupo familiar por no hablar lo suficiente. Hoy, esa misma familia celebra una unión mientras el silencio que me dejaron se volvió mi única herencia. Luego, sin música ni efectos, una secuencia de audios reales donde yo hablaba y nadie respondía, donde yo preguntaba por cumpleaños, por salud, por cosas cotidianas, todo ignorado. El silencio era brutal. Y al final, una última línea, hablada con una calma demoledora: no vine a arruinar nada. Vine a que escuchen lo que suena cuando nadie te escucha. El salón se congeló. Literalmente se hizo un silencio espeso que ni el aire acondicionado pudo aliviar. Nadie sabía qué decir. Algunas personas se levantaron, otras bajaron la mirada. El primo del compromiso me buscó con la mirada sin entender del todo, y yo solo levanté mi copa y me la bebí entera antes de salir por la misma puerta por donde había entrado. Nadie me siguió. Nadie gritó. Nadie hizo drama. ¿Por qué no podían? Porque esa noche entendieron, de una vez por todas, que el tipo callado había aprendido a hablar. Y que cuando uno aprende a gritar con verdad, no necesita levantar la voz. Volví a casa sin culpa, sin miedo y sin tristeza. Por primera vez, sentí que tenía el control de una historia que siempre se había escrito sin mí. Esa noche no me quedé despierto dándole vueltas a lo que había hecho. Dormí como un cabrón que, por fin, había dejado de pedir permiso para existir. Actualización 4. 4 meses después de aquella noche en la que interrumpí su fiesta perfecta, las secuelas seguían despegándose como una reacción en cadena, lenta pero devastadora. No hubo enfrentamientos directos ni mensajes llenos de odio. Lo que hubo fue algo mucho más incómodo para ellos: el silencio, ese mismo que durante años me habían impuesto a mí, ahora les tocaba tragárselo ellos. Me convertí en el elefante en cada habitación familiar, en el nombre que no se podía mencionar sin que alguien apretara los dientes o fingiera cambiar de tema. Y lo confirmé por múltiples vías. Amistades en común, vecinos, hasta excompañeros de colegio que ahora tenían contacto con algunos de mis primos, me escribían para decirme que mi nombre había dejado de aparecer en sus conversaciones. Que ahora se referían a mí como el que hizo ese show o el que se volvió loco. Pero lo que más me jodía no era eso, porque al final era esperable. Lo que me hervía por dentro era que, incluso después de todo, todavía había quienes se negaban a asumir su parte, como si la historia no los tocara, como si todo esto no hubiera sido más que un berrinche amplificado. Un día, mientras hacía fila en una tienda de artículos para el hogar, me encontré de frente con una de mis tías, esas que más había apoyado mi exclusión bajo la excusa de que yo me alejaba solo. Me miró a los ojos y, por primera vez, no bajó la mirada. Me dijo con voz baja pero seca: ¿contento ahora? Lograste que toda la familia esté dividida por tu culpa. Eso es lo que querías, ¿verdad? Me tomó por sorpresa. No porque no esperara una respuesta así, sino porque en su voz no había ni un rastro de vergüenza, ni una pizca de duda. La culpa, según ella, seguía siendo mía por haber reaccionado, no de ellos por haber ignorado. Le respondí sin alzar la voz: no, no estoy contento. Estoy tranquilo. Y lo estaría más si se hicieran responsables de lo que provocaron. Pero no te preocupes, no vine a convencer a nadie. Ustedes se jodieron solos. Me di la vuelta sin más, pero por dentro, la rabia que creía haber canalizado seguía viva, más latente que nunca. Porque entendí que algunos nunca iban a cambiar, que había gente en mi familia que preferiría hundirse en su falsa dignidad antes que admitir que dejaron a uno de los suyos tirado en el suelo. Esa misma semana decidí cortar todos los últimos lazos que quedaban. Eliminé a todos de redes sociales. Cambié de número. Saqué mis datos personales de las plataformas donde sabía que podían seguir rastreándome. Incluso hablé con mi banco para que dejaran de enviar correspondencia a la antigua dirección de mi madre. Quería desaparecer del radar, no como quien huye, sino como quien se niega a seguir sirviendo de blanco fácil. Dejé en claro, con cada acción, que no solo no los necesitaba, sino que ya no los reconocía como parte de mi vida. Porque no era solo venganza lo que buscaba. Era libertad.
Y para conseguirla, tenía que arrancar de raíz toda esa estructura tóxica que durante años había disfrazado de familia. Pero lo más brutal ocurrió el mes siguiente, cuando uno de mis primos menores me escribió desde una cuenta secundaria, probablemente desde el celular del colegio, porque su madre le había prohibido escribirme. Me mandó un audio corto donde decía: solo quiero que sepas que yo sí te creo. No me dejan hablar contigo, pero vi todo lo que hiciste y entiendo por qué lo hiciste. Ojalá yo tenga el valor de alejarme también algún día. Me quedé congelado. Porque ese audio me recordó que dentro de ese sistema podrido también hay gente atrapada, gente que no tiene ni la madurez ni los medios para rebelarse todavía, pero que ya está empezando a ver las fisuras. Y entendí entonces que mi venganza no era solo una forma de ajustar cuentas personales. Era también una advertencia. Un precedente. Una grieta en la fachada perfecta que tanto se esforzaban en sostener. Esa noche volví a escuchar mi propio mensaje de voz del accidente. Ese audio, con mi voz temblorosa y mi respiración entrecortada, pidiendo ayuda mientras sangraba en medio de la nada. Y por primera vez, en lugar de sentir pena, sentí respeto. No por los demás. Por mí. Por haber sobrevivido no solo al accidente, sino también a una familia que me habría dejado morir sin pestañear. Y fue ahí, con ese respeto recién encontrado, que decidí que ya no tenía nada que demostrarles. Ya los había desarmado. Ya se habían mirado al espejo. Lo único que me quedaba era el cierre definitivo. Una despedida, sí. Pero a mi manera. Sin pedir permiso. Sin esperar respuesta. Y sobre todo, sin volver a mirar atrás. Actualización final. Un año exacto después del accidente, me senté frente al computador con una taza de café en la mano y la ventana entreabierta dejando entrar el aire frío de la mañana. Afuera, el mundo seguía girando como si nada, pero para mí, ese día tenía el peso simbólico de un ciclo que se cerraba. Había pasado 12 meses reconstruyéndome, y no me refiero solo al cuerpo, aunque las secuelas físicas aún me recordaban todo lo vivido cada vez que el clima cambiaba o me costaba subir las escaleras. Me reconstruí emocionalmente, psicológicamente, con cada paso que di para sacar de mi vida a esas personas que durante años fingieron ser mi red de apoyo mientras me sostenían con hilo podrido. Me tomó tiempo entender que no todo el que comparte tu sangre merece lealtad. Algunos merecen distancia. Otros, olvido. Y los peores, merecen verse reflejados en el espejo de su propia mierda, aunque sea a través de tus ojos. No había vuelto a ver a nadie desde aquella fiesta de compromiso. Desde entonces, los mantuve fuera de todo, bloqueados en redes, ignorados en la calle, eliminados de mis planes, de mis listas de contactos, incluso de mis palabras. Aprendí a hablar de mi familia como si ya no existieran. Crecí con ciertas personas, decía si el tema salía en alguna conversación casual. Ya no tengo contacto con ellos, aclaraba sin entrar en detalles. Me convertí en una versión mucho más silenciosa, pero no como antes. Esta vez no era el silencio del que se esconde o se aísla, sino el del que sabe que no le debe explicaciones a nadie. Un silencio propio, sólido, el tipo de calma que uno consigue después de arrasar con todo lo que le hacía daño y sembrar algo completamente nuevo en su lugar. Pero no quería cerrar el ciclo simplemente con un suspiro o con una meditación barata. Quería marcarlo con algo tangible, algo que llevara mi sello y que también dejara claro, para quien lo viera, que de esa historia había salido alguien distinto. Así que conduje hasta las afueras de la ciudad, donde meses atrás había comprado un pequeño terreno que en su momento me pareció un capricho, pero que terminó siendo mi salvación. Lo había mantenido limpio, cultivando poco a poco algunos árboles frutales, construyendo una cerca sencilla, y levantando una especie de rincón con piedras planas y una banca de madera. No era un cementerio, pero parecía uno. Era un lugar de descanso. Un lugar simbólico. Y ese día, llevé conmigo algo especial, un conjunto de pequeñas placas de cerámica que mandé a hacer con los nombres, no completos, sino iniciales, de cada una de las personas que me ignoraron el día del accidente. Las enterré con calma, una por una, en línea recta frente a la banca. No como acto de rencor, sino como una ceremonia personal.
Cada placa tenía un pequeño mensaje grabado debajo, cosas como nunca respondió, decidió no ver, silencio conveniente, presente ausente. No usé insultos. No hacía falta. Las palabras hablaban por sí solas. Al final, coloqué una placa extra, más grande, justo al centro. Esa decía, aquí yacen los restos del hombre que alguna vez quiso pertenecer. Me senté en la banca, solo, con el viento golpeándome el rostro, y respiré hondo por primera vez en mucho tiempo. No lloré. No maldije. No pensé en cómo podrían reaccionar si se enteraban. Solo me quedé ahí, sintiendo lo que significaba haber cerrado una historia que me había quemado por dentro durante años. Volví a casa esa tarde sintiéndome más liviano, y no tardó mucho en llegar el último intento de contacto. Un correo. No de un primo, ni de mi madre, ni de los que solían mandar indirectas. Era de la esposa de uno de mis tíos. Una mujer que nunca se metía en nada, siempre callada, siempre al margen. Me escribió solo 2 líneas, no sé si algún día nos perdones. Pero quiero que sepas que no te olvido. Y que esa familia no fue justa contigo. Cerré el correo sin responder. No porque me doliera. No porque me diera rabia. Lo hice porque entendí que no necesitaba esa clase de redención. No la pedí. No la buscaba. Mi venganza no fue castigo. Fue claridad. Y esa claridad ya la tenía. Todo lo demás era ruido. Hoy, si me preguntan por mi familia, digo lo que aprendí con los meses, algunos tienen la suerte de nacer en un hogar. Otros, tenemos que construirlo desde cero. Y eso hice. Me rodeé de gente que no me pregunta por qué me fui, sino que celebra que haya llegado. Amigos que me escriben sin que les ruegue. Compañeros que me escuchan sin tener que mendigar atención. Personas que no me piden que participe para validarme. Gente que está. Y eso, para mí, es más familia de lo que esa bola de hipócritas jamás supo ser. El accidente no fue lo peor que me pasó. Lo peor fue darme cuenta de que, si hubiera muerto, muchos habrían dormido igual de tranquilos esa noche. Pero también fue la sacudida que necesitaba para dejar de buscar pertenecer donde solo me toleraban por inercia. Ahora, camino por la vida sin mirar hacia atrás. Y si alguna vez me los cruzo de nuevo, no tendré odio, pero tampoco tiempo. Porque aprendí, a la mala, que no todo lo que se rompe vale la pena arreglarlo. Y que hay silencios que no duelen, sino que liberan.